Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Que el Señor les bendiga de manera muy especial. Nuevamente le damos las gracias por sintonizar tu programa, El Dios de toda gracia. Hoy con una invitada especial que sabemos que será un programa de mucha edificación para todo el que pueda escucharlo. En este tiempo que nosotros estamos viviendo, enfrentamos diferentes retos como iglesia, como sociedad inclusive, en el tema de la salud mental. Y hoy el Señor nos va a empoderar con herramientas para que nosotros podamos estar preparados para poder ayudar a otros y también evaluar nuestra vida y poder recibir la ayuda que nosotros podamos necesitar. Así que quiero primeramente que mi esposa les pueda saludar y ella tendrá el honor de presentar la visita que tenemos hoy con nosotros. Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse nuevamente a otro programa del Dios de toda gracia. Y tenemos hoy una invitada muy especial para mí, porque cuando hablamos de la doctora Grisely García, es la persona que una vez, en una ocasión, en un momento muy difícil de mi vida, fue la persona que me pudo ayudar a poder sobrepasar ese golpe duro del duelo y el proceso difícil que pasamos como familia. Y para mí es un honor el poder tenerla con ella, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy especial. Se llama la salud mental y la iglesia en tiempos actuales. Y quisiera hablar un poquito de la doctora Grisely García. Ella es psicóloga clínica con más de 24 años de experiencia profesional, reconocida por integrar la ciencia psicológica con la fe cristiana en su práctica terapéutica. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en ámbitos forense, correccional y de psiquiatría severa, colaborando con agresores, víctimas y personas con adicciones. Es también autora de la serie de libros Psicobiblia, una propuesta innovadora que une la psicología clínica y la Biblia para explicar de una forma práctica y comprensible las complejidades de la mente humana. Su primer volumen, ¿Qué hago con esta personalidad?, que analiza 10 trastornos de la personalidad a través de personajes bíblicos, es estupendo. Y también su más reciente publicación, ¿Y qué hago con esta ansiedad?, que profundiza en los trastornos de ansiedad con los ataques de pánico, la fobia y la ansiedad generalizada mediante ejemplos bíblicos también y contemporáneos. Y para mí es un grande honor el que la doctora Grisely García esté con nosotros. Doctora, bienvenida a nuestro programa El Dios de toda gracia. Muchas gracias por la invitación, el honor es mío. Gracias por esta oportunidad tan linda. Nosotros nos sentimos más que honrados de tenerla con nosotros y queremos poder entrar a esta temática tan importante. Hemos titulado el programa de hoy La salud mental y la iglesia en tiempos actuales. Es una realidad que estamos enfrentando en unos momentos muy difíciles. Encontramos muchas personas muy afectadas dentro de lo que son sus emociones y necesitan en este tiempo escuchar lo que vamos a estar discutiendo en este programa. ¿Por qué? Porque la palabra misma, el Señor nos introduce a ella y vemos, gloria al Señor, que Él nos dice a través de la Escritura, Él nos hace una invitación que nosotros debemos considerar, aceptar en este día. Dice, vengan a mí todos los que estén trabajados, los que estén cansados, agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. ¿Cuántos estarán dispuestos a poder recibir esa invitación de parte del Señor, aceptarla y caminar a ella? Pues la decisión es de cada uno de nosotros. Pero sabemos que Él es intencional en este momento en poder presentar esta oportunidad de hablar de este tema, y queremos poder preguntar a la doctora primeramente para nosotros tener una base y poder entender sobre el tema que vamos a discutir. ¿Cuál es la diferencia entre la salud emocional y la salud mental? Sí, claro que sí. Son dos términos que parecieran similares, pero no lo son, porque la salud emocional entra dentro de la salud mental. Cuando hablamos de salud emocional, hablamos sobre cómo manejamos emociones como el miedo, la tristeza, la preocupación, cómo la identificamos y cómo la manejamos y la regulamos. Cuando hablamos de salud mental,
estamos hablando de elementos de salud emocional, pero es más amplio, porque ahí trabajamos lo que son los pensamientos, las percepciones, las conductas, los comportamientos, y todo eso pues nos da más información sobre el estado emocional y mental de la persona. O sea que la salud emocional viene siendo parte integrada dentro de la salud mental. Doctora, y sabemos que la salud mental en Puerto Rico presenta retos significativos y buscando ver la información, se estima que el 50% de la población enfrenta situaciones que afectan su bienestar emocional. Eso quiere decir que aproximadamente 3 de cada 10 adultos han sufrido en algún momento de ansiedad y depresión y cerca del 25% de la población padece alguna condición de salud mental con alta incidencia de ansiedad. ¿Cómo describiría usted, sabiendo las estadísticas, la salud actual en Puerto Rico? Sí, creo que estamos viviendo tiempos retantes. La gente está viviendo con mucho afán, fechas límites en sus trabajos, problemas familiares, problemas económicos. Estamos atravesando una inflación económica y pues todo eso pues obviamente abona y aporta a un malestar emocional colectivo. O sea que nuestra sociedad no está exenta de todo esto que está ocurriendo y se está viendo, incluso estamos observando hasta los niños inquietos, agitados. O sea que es algo que está afectando a la población en general y por consiguiente pues es un tema que hay que tratar y trabajar. Me está muy interesante, usted menciona ese detalle, ¿verdad? Y termina con eso, mencionar el nudo de la niñez. Por lo menos nosotros en la experiencia pastoral que tenemos ya por años, yo le he dicho constantemente a ella y a otras personas que nunca había tenido que atender, ¿verdad? Y poder recibir y escuchar a tantas personas afectadas emocionalmente, pero que me sorprendía en este tiempo, y lo hablaba yo creo que apenas anoche con alguien, tanta juventud. Quizás cuando me criaba en mi desarrollo, había un descanso emocional completo. Nosotros estábamos no solo pendientes al juego, a divertirnos, sí, al ámbito escolar, ¿verdad? Las asignaciones, los trabajos, los exámenes, pero en este momento veo una fragilidad, una sensibilidad en una juventud que hasta está experimentando depresiones, tristezas profundas y un estado anímico muy decaído para tener una edad tan temprana. Así que es algo que pareciera que está avanzando y alcanzando ahora generaciones aún muy jóvenes. Inclusive usted mencionó que hasta niños, y eso es algo muy preocupante. Si yo le fuera a preguntar cuáles serían los diagnósticos que usted pudiera señalar que sobresalen cuando estamos hablando de alguna condición, ¿verdad?, mental. Sí, habitualmente estamos viendo una escalada en trastornos del estado de ánimo, como es la depresión, en trastornos de la ansiedad, como ataques de pánico, agorafobias. Mayormente esos son los más que escalan. También pues personas con experiencias de trauma, entre otros. Y abordando lo que estabas mencionando en relación a lo de los niños, mucho tiene que ver con los cambios sociales. Habitualmente teníamos a alguien en la casa, mamá estaba en la casa o papá, había alguien, abuelito, abuelita, pero ahora pues todo el mundo está trabajando con sus metas académicas, personales, profesionales, y por consiguiente pues llevamos al niño en estos ajorros de vida y ellos pues tienden a mostrar síntomas característicos de todo este afán de vida. Creo que también, no sé si pudiera corregirme si estuviera yo incorrecto, pero comparando los tiempos, también antes había mucha actividad física en esa niñez, mucha actividad fuera, en la naturaleza, animales, el deporte, muchas otras cosas, compartiendo con las amistades. Por lo menos yo me estoy transportando, ¿verdad?, a mi niñez, que estaba rodeada de amigos todo el tiempo y haciendo actividad en todo momento física, que ayuda también a la distracción, a botar todo ese estrés, ansiedad y tener ese tiempo de esparcimiento. Creo que ahora ha cambiado eso bastante. Definitivo. Ahora vemos una niñez y una juventud que se concentra más en la tecnología, que tiene muchos tiempos a solas
por causa de eso. He tenido la oportunidad de entrar a lugares en momentos dados, salones, por ejemplo, en los cuales puedo ver 5, 6, 7 jóvenes de temprana edad, juveniles, vamos a decirlo así, y ninguno está hablando con ninguno. Todos están ¿verdad?, en el teléfono o en algún juego. Y creo que eso también, si usted puede corregirme, pero yo creo que eso tiene mucho que ver porque no hay esa socialización y ese esparcimiento en un momento de vida. Definitivamente, se afectan las destrezas sociales y las habilidades para comunicarse, porque no hay una práctica en esa interacción y por consiguiente, pues eso afecta. Además de que se ha comprobado y probado que lo que es la actividad física ayuda mucho en los estados de ánimo. Cuando nos ejercitamos, pues baja el cortisol, sube la dopamina y la serotonina, que son sustancias que aportan al bienestar y por consiguiente, pues nuestros niños apenas están recibiendo hasta sol. Y el sol también es un antidepresivo, un ansiolítico natural. Además, sin mencionar la alimentación, la nutrición, que pues si vivimos en afán, ajorados, pues la alimentación pues no es la mejor y se ha visto cómo las repercusiones de una alimentación poco saludable pues tiene efectos en el comportamiento. El exceso de harinas y grasas, pues eso también afecta en los estados de ánimo. Por eso nuestros niños y nuestros jóvenes pues están más expuestos que tal vez décadas anteriores a condiciones de salud emocional. Y todo esto es bien importante poder conocerlo, porque nosotras en nuestra comunidad de fe, pues necesitamos tener esta información. Y yo pude buscar información sobre las estadísticas en Puerto Rico y realmente creo que es alarmante. Y a lo mejor usted se preguntará, ¿por qué tocamos este tema? Bueno, es que el Dios de toda gracia también se manifiesta en la salud mental, emocional y espiritual. Así que estos temas es bien importante que nosotros podamos conocerlo para saber cómo está realmente la sociedad actual. Sí, el deseo del Señor es que podamos estar bien de una manera integral, completa, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo también nuestras emociones. Y que son los desafíos que estamos teniendo como en la pastoral. Así que cuando busco las estadísticas veo que los adultos, alrededor de 225.470 adultos, aproximadamente el 8.3% sufren enfermedades mentales severas. Estamos hablando de un número muy alto, pero también me sorprendió cómo la juventud, aproximadamente el 19.5% de los adolescentes sufre de depresión y el 8.7% de ansiedad. Y usted dirá, un 8.7%, bueno, a lo mejor parecerá un número, ¿verdad, doctora?, bajo, pero es un número considerable. Estudios indican que el 15.4% de jóvenes presentan síntomas de ansiedad, 17.1% de depresión y 22.3% de algún trauma. Y en la niñez, 1 de cada 5 niños enfrenta problemas de salud mental. Entonces, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nuestras congregaciones están llenas de estas estadísticas. Sí, yo pienso que mucho tiene que ver, ¿verdad?, con el decaimiento moral y ético en que estamos atravesando pues en el mundo. Y por consiguiente nuestros jóvenes y nuestros niños pues están careciendo de un propósito centrado en Dios y por eso estamos llamados nosotros como iglesia a tratar de buscar que ellos sí vivan con un propósito, con una dirección y que tengan sentido e identidad en nuestro Dios. Y creo que eso es uno de los factores que está afectando a nuestra juventud y a nuestra niñez, esa falta de identidad y de propósito en Dios. Wow. Cuando nosotros estamos viendo todo este cuadro, ella mencionaba estadísticas que tienen que ver con Puerto Rico, pero precisamente el pastor asociado en la iglesia que nosotros pastoreamos, con su esposa llegó de una conferencia en Estados Unidos que reunía mucha pastoral de los Estados Unidos, un grupo grande de expertos vino a poderle hablar precisamente de este tema. Y era alarmante. Ellos llegaron impactados con la información que recibieron a nivel de todo Estados Unidos, donde inclusive estos profesionales decían que había una pandemia en la salud emocional a nivel de toda la nación. Quiere decir que esto no es solo aquí, esto es a nivel de muchos otros lugares. Y tenemos que nosotros como iglesia también estar atentos a todo lo que son estos síntomas, a todo lo que son estas actitudes, ¿verdad? Para nosotros poder identificar y ver en qué manera nosotros podríamos ser de ayuda o un puente para que alguien reciba la ayuda necesaria. El reflejo, como bien mencionaban ustedes, lo vemos en la sociedad.
en donde en todo momento vemos a través de las noticias las cosas que nos sorprende que puedan suceder, pero que vemos que tiene que ver mucho con la salud emocional y la salud mental de nuestra sociedad y en el estado en que se encuentra. Así que el Señor nos está trayendo esta oportunidad para que esto sea una voz de alerta y nosotros podamos estar un poco más atentos a los nuestros, porque nosotros también vivimos una vida bien afanada, una vida, un ritmo de vida que es a veces atropellador, ¿verdad? La agenda que tenemos, y a veces podemos pasar desapercibidos señales que nuestros mismos hijos, que nuestros mismos niños, jóvenes y también, ¿verdad?, los adultos que están en nuestro hogar quizás están mostrando. Y cómo no, también podernos fijar en otras personas que quizás están mostrando estos niveles de ansiedad, y así nosotros no recibir quizás un día una mala noticia de alguien que cometió ¿verdad?, un acto que jamás hubiéramos esperado que cometiera, ¿verdad?, en contra de alguien o en contra de su vida, por el nivel, ¿verdad?, de ansiedad y el estado emocional en que se encontraba. Así que, doctora, le quiero preguntar, ¿entiende usted que nosotros como iglesia deberíamos ser más proactivos en alguna manera en nosotros poder atender esto que estamos escuchando que está sucediendo a nuestro alrededor? Sí, definitivo, la iglesia es una comunidad de redención y restauración y tenemos mucho que hacer. Tenemos la posibilidad de dar capacitaciones como esta, de hablar sobre el tema de salud Ujú. mental, de ayudar a líderes a identificar factores de riesgo, de cuidar la confidencialidad, porque muchas veces con las mejores intenciones oramos, pero traemos información muy privada de diagnósticos de salud dentro de la misma oración. No minimizar, a veces decimos pues vamos a orar, pero también es necesario pues referir a profesionales de ayuda, ofrecer grupos de apoyo, dar llamadas de seguimiento, o sea que la iglesia tiene mucho que hacer y obviamente pues no está exenta al mundo, o sea que lo que está ocurriendo en el mundo también ocurre en la iglesia, hay problemas matrimoniales, hay problemas de salud mental, hay situaciones que merecen atención y cuidado y por eso estamos llamados a trabajar con todas estas situaciones. Sobre todo, sí. Sí, Ujú. vamos entonces, ya que estamos enterados que debemos actuar y hacer algo, ¿verdad? Hay momentos que eh, orar no es suficiente, sino que debemos ser proactivos en que el Señor nos trae a colación algunos problemas que socialmente están afectando a nuestra comunidad de fe y también a la comunidad en donde estamos nosotros centrados. Y podemos entonces nosotros hacer alguna. Una de las cosas más importantes, entiendo que usted la mencionó primero que nada, es esto, la capacitación, el poder nosotros hablar este tema. Son temas que comúnmente quizás no van dirigidos en un estudio bíblico de un lunes o en una predicación de un domingo. O sea, debemos ser intencionales en sentarnos y sacar un espacio en la agenda de la iglesia para poder hablar estos temas. Y hoy usted tiene la bendición de tener a un profesional de la salud aquí y que nosotros podamos preguntarle algunas de las cosas que nos van a empoderar a nosotros con un conocimiento para poder identificar. Porque sabe que hay momentos que alguien puede tener unos síntomas frente a nosotros y como nosotros tenemos un desconocimiento total de las condiciones que puedan afectar esa vida, pues lo podemos pasar por alto. Pero una vez tú tienes un conocimiento, tú notas unas actitudes y tú los puedes identificar y decir, mira, esta persona está pasando por esto. Así que hoy vamos a poder aprender un poco. Doctora, hay personas que dicen, por ejemplo, de alguien que pueda ser bien retraído, que pueda ser alguien que pueda ser, no sé, quizás un poco agresivo. Y hay personas que dicen, no, esa es su personalidad. ¿Qué realmente, o cómo usted define lo que es la personalidad de una persona? Sí, la personalidad en términos sencillos es nuestra forma de ser, quiénes somos, es cómo nos conducimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo nos comportamos, cómo pensamos que otros nos ven a nosotros y cómo nosotros vemos a otros. Básicamente eso es lo que resume lo que es la personalidad. O sea, que va más allá de una actitud que pueda tener una persona, Sí. sino que describe quién es. Básicamente esa es su Y en personalidad. esas personalidades pueden haber algún distintivo
que realmente puedan haber señales de alerta, porque bien, en la comunidad de fe nosotros tenemos todo tipo de personas, como él estaba diciendo, unos que a lo mejor son un poco más explosivos, pero otros que a lo mejor son un poco más retraídos, pero otros que a lo mejor su personalidad cambia de un momento a otro de una manera drástica y otros, ¿verdad? Que no sabemos qué les pasa, pero realmente, ¿sabe? Tiene algo. ¿Cuáles son esas señales que puedan distinguir en estas personalidades? Sí, definitivamente que en el comportamiento y la forma que interactúa con otros es como más y mejor se va a notar el tema de la personalidad, sobre todo cuando hablamos de trastornos de la personalidad, que es lo que estás mencionando, cuando hay problemas en el comportamiento, evasividad, conducta irritada, violenta, pues obviamente ya ahí estamos rayando en el tema de trastornos de la personalidad. Y ahí pues vamos a notar diferentes características como las reconoce el manual que utilizamos nosotros en salud mental, que se llama DSM-5TR, por sus siglas en inglés TR, texto revisado del año 2022. Ahí reconoce 10 trastornos de la personalidad y nos va describiendo lo que es, por ejemplo, un trastorno de la personalidad narcisista, un trastorno de la personalidad avoidant o en español evitativa, un trastorno de la personalidad borderline o fronteriza, un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, histriónica, entre otros. Tenemos 10 trastornos psicológicos de la personalidad según lo reconoce nuestro manual de criterios diagnósticos de salud mental. Y para eso, pues para poder identificarlos, pues tenemos que ir, ¿verdad? Precisamente a ese manual clínico y a través de un profesional de la salud mental, pues podemos evaluar y determinar si la persona cumple o no criterios para esos trastornos y de esa manera, una vez identificados, pues recibir el tratamiento meritorio para la condición. Dentro de las estadísticas que se están mencionando, estamos viendo que esto no es algo que no sea común en este tiempo, se ha convertido en algo bastante común que haya estos trastornos mentales, pero también estas emociones que están llevando a la sociedad a comportarse de una manera que quizás no es la común, y nosotros tenemos que tratar de identificar algo que pueda estar surgiendo a nivel de sociedad, porque si nos estuviéramos enfocando solo en un área demográfica, por ejemplo, pero no, esto es algo general según se están presentando en las estadísticas. Así que, doctora, si pudiera aportar en este día algunas de las razones que puedan estar influyendo dentro de la sociedad que estén llevando a este comportamiento dentro de las personas. Sí, pienso que mucho puede ser la exposición a noticias negativas. Antes veíamos el noticentro a las 5 de la tarde y tal vez a las 9 o 10 de la noche y ya eso era todo para informarnos, pero ahora estamos bombardeados de información 24/7, redes sociales, noticias negativas, y eso pues obviamente redunda en la salud mental del lector o la persona que está viendo y exponiéndose a eso. También, obviamente, lo que mencionamos hace un rato, la cuestión ética, moral, ha habido un deterioro en los principios y pues obviamente cuando caemos moralmente, pues también caemos emocionalmente, y eso pues nos deja saber que esos son cosas que están relacionadas a este decaimiento en el estado emocional de nuestra población. Además de mencionar elementos sociales, económicos, el tiempo, las horas parecen insuficientes, la alimentación, como también mencionamos hace un rato, o sea que todas esas cosas, la falta de tiempo libre, tiempo de reflexión, de meditación, de oración. Incluso hasta en nuestra comunidad cristiana a veces estamos tan ocupados en la obra, que sí es importante, pero descuidamos un poco la parte de intimidad con nuestro Señor. Así que pues ese espacio íntimo de silencio también es importante, porque estamos tan bombardeados de ruidos, de publicidad, de tantas cosas que pues eso nos satura y nos afecta también las emociones. Bueno, entre todo lo que usted está mencionando, pues lleva a uno a pensar y sí, han habido unos cambios que entiendo que tienen que estar influyendo.
el deterioro de esa unidad familiar, como usted está diciendo. Antes había un término de tiempo en el que se trabajaba, unos horarios fijos. Ahora de verdad que no hay día ni hora en que alguien no vaya a estar trabajando, porque los turnos son 24 horas al día, 7 días a la semana, rotativos en diferentes trabajos. Y en muchas ocasiones pues no hay ese tiempo para que haya un espacio para compartir en familia y estar unidos y escucharnos unos a otros, y poder también pues tener alguien en que descargar, ¿verdad?, nuestras emociones y lo que estamos sintiendo y experimentando. Y a veces eso lleva quizás a que guarden por dentro muchas emociones y no tengan con quién compartirlo. Pero mencionaba usted un punto en cuanto a lo que es ese bombardeo constante, y pensaba yo, además de las redes sociales que han robado muchísimo el tiempo que nosotros utilizamos en otras ocasiones para compartir con otras personas, también está pues que ahora en todo momento nos pueden accesar a través del celular. Antes salías del trabajo, ponchabas y nos vemos y mañana hablamos. Las llamadas llegaban allá al trabajo. Una vez saliste te desconectabas, pero ya no. Ya en muchas ocasiones, a todas horas, en todo lugar, cualquier día, estamos constantemente trabajando y siendo contactados con cosas que a veces nos traen ansiedad. Nos las llevamos al hogar y aún allí nos alcanzan para aumentarnos esa ansiedad por las diferentes situaciones que puedan estar pasando allá en la oficina o en el trabajo o en otros lugares. Así que la tecnología es una bendición en una manera, pero en otra manera puede ser una carga emocional por todo lo que ella, ¿verdad?, nos bombardea y nos trae a nuestra vida. Así que tenemos que aprender también a hacer un balance quizás y tener un espacio para nosotros desconectarnos de nuestros trabajos, de las redes sociales, del celular, por un espacio de tiempo, para poder nosotros entonces recargar emocionalmente y compartir también con aquellos que necesitan de nosotros, porque ese apoyo emocional que nosotros le podemos proveer a los nuestros, a veces no lo tienen porque no tenemos el tiempo para podérselo dar. Y yo creo que es algo muy, muy importante. El tema es excelente. Tenemos todavía mucha tela para cortar en su programa El Dios de Toda Gracia, pero nos vamos a dirigir a una corta pausa. No queremos que ninguno, por favor, se vaya. Que usted permanezca allí, porque vamos a dar mucha información muy valiosa que le va a ayudar en grande manera. Estamos aquí, gloria al Señor, en este día, bajo este tema tan importante que es la salud mental, no solamente en nuestra sociedad, sino también dentro de la iglesia, y que nosotros debemos hacer para poder ayudar. Así que regresamos pronto, no se vayan. Este es su programa, El Dios de Toda Gracia. En un mundo lleno de distracciones, el refugio más seguro para los tuyos es la presencia de Dios. Por eso te invitamos a apagar el ruido exterior y encender el fuego del altar familiar en casa. Edifica tu hogar sobre la roca firme de su palabra este 2026, recordando que si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los constructores. Y bien, Canal 46.1, acompañando cada paso de fe en tu mesa y en tu sala. Ofreciendo mensajes de restauración, esperanza y fe para cada etapa de la vida, exaltando la gracia de Dios, con testimonios que impactan. El Dios de Toda Gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche, todos los jueves a la 1 de la tarde por EBN. Bienvenidos de regreso al Dios de Toda Gracia. En este día estamos discutiendo un tema muy, muy interesante sobre la salud mental y emocional con la doctora Grisely García. Y terminamos, ¿verdad?, antes de esta pausa, tocando el tema de lo que es la tecnología y cómo está afectando también en el ámbito de la salud mental y emocional a muchas personas. Como decía, es una bendición, doctora, el poder contar con la tecnología y con los avances, pero el problema redunda en cuando no podemos nosotros escaparnos de ella, desconectarnos por un momento de ella, y comienza entonces eso a pasar una factura a nuestra vida familiar, a nuestra salud emocional y mental, y a muchas otras áreas, ¿verdad?, en donde puede ser quizás la causa de que nosotros podamos estar perdiendo hasta el descanso, hasta el sueño y muchas otras cosas en nuestra vida diaria. Así que esta herramienta de trabajo o de entretenimiento
pudiera ser algo negativo para nuestra vida si no le ponemos un límite y la sabemos usar. Háblanos un poco sobre ese tema, doctora. Sí, es así, definitivamente hay que hacer balance con la tecnología y una de las cosas que mencionó es precisamente la salud. El insomnio está altamente relacionado en muchos casos con el uso excesivo de la tecnología, porque la luz que emiten estos dispositivos electrónicos, el cerebro lo confunde con luz solar y por consiguiente busca actividad. Y eso causa que la persona pues no tenga un descanso profundo y reparador en la noche. Pero tenemos la tendencia de dormir con el celular al lado, encender todas las bombillitas, ver todas las bombillitas encendidas de cuando conectamos estos dispositivos electrónicos. Dormimos o nos quedamos dormidos viendo la televisión y todos esos son errores porque afectan el sueño. Y cuando no descansamos debidamente, pues nos reparamos, nuestros órganos se afectan, incluso nuestra capacidad para defendernos de condiciones de salud, porque las defensas bajan. Así que una recomendación es no dormir con el celular al lado, no quedarse dormido con la televisión, intentar cubrir los dispositivos electrónicos cuando prenden esa bombillita, porque eso afecta el sueño. Incluso si tenemos el Wi-Fi en la casa, apagarlo a la hora del descanso, porque todas esas cosas pues afectan el sueño, por lo que mencioné, por la luz que emiten y también porque nuestro cerebro capta toda esa frecuencia. Si encendemos un radio, pues va a captar esas frecuencias y esas ondas. Pues así mismo nuestro cerebro capta toda esa actividad que hay y por consiguiente pues no repara y no descansa. Así que debemos hacer balances en el tema de la tecnología para que podamos tener ese descanso profundo y reparador. Bueno, Es un tema que muchas personas quizás no le es muy atractivo el que se lo puedan mencionar, porque a veces no queremos reconocer, pero tenemos ya niveles de adicción en cuanto a lo que es la tecnología. Y la gente a veces no comprende que el descanso Dios lo hizo para poder nosotros sanar, para poder recobrar fuerza, para que el cuerpo pueda recuperarse en muchas áreas. Y cuando no tenemos un descanso adecuado, entonces también se afecta a nuestras emociones, se afecta nuestra actitud. Hay poca tolerancia, estamos quizás en un tono molesto, nos sentimos mal, nos sentimos cansados, nos quita el ánimo, el deseo, porque nos faltan la fuerza. El descanso es necesario porque entonces nosotros actuamos y es parte de lo que está pasando en esta sociedad con tantas cargas, con tanta demanda que tenemos a nuestro tiempo, con tantos compromisos. Pues si no estamos descansados, mentalmente estamos afectados y esto trae falta de tolerancia, no hay paciencia para poder lidiar con los problemas, entonces surgen confrontamientos en el hogar o hasta en la calle con otras personas. Así que yo creo que es parte de por qué la salud mental está tan afectada alrededor de nuestra sociedad. Y sobre todo el uso continuo del celular sin ningún tipo de medida, pues trae distracción en todas las áreas, incluso en nuestra vida espiritual, porque estamos tan pendientes a lo que tiene que ver el celular, que entonces ahí el tiempo que se supone dediquemos al Señor, pues entonces no es el adecuado, porque estamos prácticamente adictos, porque es la palabra. Estamos viviendo en una sociedad que todo el mundo tiene celular, incluso hasta los niños, y ese es el problema. Llegamos al punto que vemos personas orando en las iglesias con el celular puesto allí. Definitivamente. Y cuando pasa por las sillas o por los bancos, están de rodillas, pero hace pip el celular y ya estoy chequeando, una distracción, mirando mensajes. En todas las áreas, en el matrimonio, en la vida espiritual, afecta en nuestra familia, comunión. En el trabajo, porque tampoco somos funcionales, así que son muchas las cosas que tenemos que buscar balancear. Y doctora, yo tengo que decirle, realmente cuando hablamos de la comunidad de fe, pues recibimos personas de edad, de todo tipo, diferentes personalidades, pero ¿qué errores comunes comete la iglesia al tratar temas tanto emocionales como mentales? A veces queremos ayudar, sí, pero si no sabemos cómo hacerlo, pues podemos quizás hacer todo lo contrario. Así que ilumínenos. Sí, yo pienso, como hablamos hace un rato, el tema de capacitarnos. Si hay desconocimiento, pues no vamos a saber manejar efectivamente nuestra comunidad de fe y minimizar. Si hay alguna persona que está expresando algún tipo de malestar o síntoma, pues
¿verdad? Es importante orar, interceder por la persona, claro está, pero también darle ese apoyo y darle ese seguimiento. Es necesario capacitar a los líderes en todos estos posibles factores de riesgo, si la persona se está aislando, si está faltando. Habitualmente le fascinaba ir a los estudios bíblicos y dejó de asistir, pues esa llamada es necesaria, es importante, de seguimiento. Si está atravesando un proceso de pérdida o duelo, tener ese seguimiento, pues estar presente, acompañar, tener compasión de estas personas que sufren, porque a eso estamos llamados, a restaurar, a acompañar, a tener compasión. Y pues importante, pues guardar lo que mencionamos hace un rato, la confidencialidad, que con buenas intenciones, pues intercedemos, oramos y compartimos situaciones, pero es importante proteger la privacidad y la confidencialidad de quien ha tenido la apertura dentro de la comunidad y de la iglesia. Así que, recapitulando, diría que no minimizar, proteger la confidencialidad, capacitarnos y formarnos para identificar factores de riesgo, para ser de apoyo y acompañamiento y brindar compasión al que sufre. Dentro de lo que haría, ¿verdad?, alguien que pretenda poder ayudar a alguien, considera muy importante el que saque un espacio para poder escuchar a esa persona. Sí, definitivamente. Gran parte de lo que nos está pasando como sociedad es porque no nos estamos escuchando. Saltamos a conclusiones, llegamos a resultados sin tener la suficiente información. Escuchar es más que esencial en este proceso. Y doctora, ¿usted cree que toda la iglesia debe tener un protocolo en donde cualquier persona puede llegar y puede tener una crisis mental, una crisis emocional, y podemos espiritualizarlo? Vamos a ponerle las manos, vamos a orar, vamos a reprender, pero hay cosas que sí van ligadas a la espiritualidad. Y usted me puede, ¿verdad?, corregir, pero hay cosas que son realmente que se han ido acumulando, traumas de la niñez, cosas que no se han trabajado, que no se han sanado, y la iglesia, cuando llega a este tipo de situación, una crisis mental o emocional, pues si no sabe cómo actuar o cómo trabajarlo, pues puede entonces cometer muchos errores. ¿Debe la iglesia tener un protocolo responsablemente, adecuadamente, ¿verdad?, y que se haga de una forma formal? Sería de gran ayuda, porque precisamente las personas llegan a la iglesia, muchas de ellas lastimadas, heridas, traumadas, y pues mientras más y mejor nos capacitemos sobre ese tema, mejor. Y la psicología va integrada al tema de la espiritualidad. No compiten entre sí, al contrario, se integran. En la medida en que podamos integrar ambos conocimientos, la parte espiritual con la parte clínica psicológica, seríamos una comunidad mucho más efectiva. Y a veces, al no tener esas herramientas, pues se nos van miembros, se van lastimados, porque tal vez pues no tuvimos la sensibilidad o las destrezas o las herramientas atinadas que la persona necesitaba. Así que necesitamos capacitarnos y adiestrarnos. Sí orar, sí interceder, sí imponer manos, pero también reconocer que hay un tema que es de salud emocional y por consiguiente habemos profesionales adiestrados y muchos tenemos ese elemento integral, la parte espiritual y la parte clínica, que podemos servir de apoyo y brindar servicio a esta comunidad y a estas necesidades. Ahora le vamos a poner en aprietos en este momento, ya que sabemos qué ruta a tomar, pero ¿cómo identificarían, si usted quizás a base de su experiencia pudiera diferenciarnos entre lo que es una crisis espiritual y una crisis emocional o mental? ¿Cómo yo puedo decir? Porque nos ha pasado, como líderes nos pasa consecuentemente. Alguien cree que porque alguien está en esta condición, pues esto es algo espiritual. Y llaman al pastor y lo que quieren es ungirlo y lo que quieren es ministrarle. Y cuando nosotros nos hemos dado con el caso, vemos que esa persona, con solo escucharlo y que pueda desahogarse sus emociones, lo que está experimentando, sintiendo y todo esto, hasta él mismo dice, me siento muchísimo mejor. Pero
si pudiera quizás mostrarnos un poco el camino de cómo podemos diferenciar una crisis espiritual de una crisis emocional o mental. Yo diría que cuando hay una crisis espiritual se afecta el tema del propósito en Dios. La persona empieza a desalentarse, tal vez muestra cansancio en términos de su llamado versus una crisis emocional, pues vemos síntomas clínicos, vemos elementos de aislamiento, tristeza, frustración, impotencia, elementos de esa necesidad de cubrir unos síntomas emocionales y clínicos versus a nivel espiritual. Lo que me viene a la mente es, por ejemplo, la escena de Elías, que él estaba claro con su llamado en Dios, el profeta Elías. Sin embargo, pues tuvo un momento de crisis, se sentía cansado, fatigado, con cuestionando ya el propósito, porque se sentía perseguido. Diría yo que esos son elementos característicos entre la parte espiritual y la parte emocional. O sea que lo diferenciaría en términos de temas de síntomas clínicos, que la persona pues empieza a experimentar pues aislamiento, problemas de alimentación, de sueño, síntomas anímicos. Nos inclinaríamos más a pensar que es un tema psicológico. Y cuando hay elementos de cuestionamiento del propósito, del llamado, del agotamiento en muchas ocasiones pastoral, pues obviamente pues pudiéramos hablar de un elemento espiritual. No obstante, es difícil diferenciarlos porque somos seres integrales, somos espíritu, alma y cuerpo, y por consiguiente pues una parte va a afectar a la otra. Se puede considerar también el factor de la salud, por ejemplo, y ahora no estoy diciendo que se vea afectada porque hay alguien que tiene sus emociones trastocadas, o un problema de salud mental, una lucha espiritual, sino que del otro lado, que tenga una condición de salud y eso lo lleve a entonces sentir unos síntomas en sus emociones, afecte su salud mental, porque hay ocasiones que hay ciertos trastornos, ¿verdad? O sean hormonales o trastornos que vengan a causa de algún medicamento que esté tomando por una condición de salud. Eso también es algo que debemos considerar y tener presente. Sí, definitivamente que hay trastornos físicos que inducen condiciones emocionales como desbalances en el azúcar, trastornos hormonales, desequilibrios en las sustancias en los neurotransmisores, incluso hasta accidentes cerebrovasculares, golpes serios en la cabeza. Todo eso pues puede inducir malestar emocional y pues hay que tener conocimiento sobre eso para poder comprender y brindar el servicio y la alternativa necesaria para el que sufre esta condición. Te dije una palabra clave ahí, comprender. La comprensión entonces viene a ser un Eso. factor muy importante, porque cuando Exactamente. miramos puede ser una variedad de cosas lo que pueda estar afectando a esa persona en sus emociones, y nosotros tenemos que ser comprensivos y poder evaluar que es un cuadro mucho más amplio de lo que nosotros pensábamos. No debemos juzgar a nadie, no debemos, porque yo creo que eso es uno de los factores que a veces lleva a las personas a que no se abran a buscar ayuda, porque como cristianos a veces pensamos que somos cristianos, no debemos sentirnos así. Se nos olvida que somos humanos también y que puedan haber cosas en nuestro camino que nos afecten también en nuestras emociones, que nos afecten también en nuestra salud mental, y que nosotros necesitemos ayuda para poder lidiar con eso, porque es difícil para una persona cuando ya está sumida en una condición, ¿verdad?, que afecta a su salud mental o emocional, el por su cuenta quizás lidiar con ella. Yo creo que la ayuda es importante, pero creo que no aportamos definitivamente si nosotros juzgamos a alguien porque esté en un decaimiento, en un desánimo, y creemos, no, tienes que buscar más de Dios, te has alejado de Dios, estás apagado. Creo que eso entonces cerraría la puerta para que nosotros busquemos ayuda. Yo creo que la comprensión, según usted dijo, debe ser algo clave que nosotros podamos considerar. Sobre todo en la comunidad de fe vamos a tener miembros de diferentes personalidades
Y unos pueden ser un poco más extrovertidos y otros un poco, ¿verdad?, introvertidos. Y hace un tiempo atrás una persona se me acercó: pastora, perdóneme si hoy vengo de una forma y mañana vengo de otra, porque cuando no me tomo la pastillita, me, me dio tanta gracia, pero cuando no me tomo la pastillita, pues yo puedo ser un poco diferente. Yo dije: hermana, no se preocupe por eso, yo la entiendo muy bien y nosotros tenemos, vuelvo, ¿verdad?, y hago eco de las palabras de aquí de mi esposo, es la comprensión en la comunidad de fe. No juzgar, tampoco burlarse. Porque, como dice, hay personas pues que realmente tienen una condición, una personalidad, y nosotros también debemos entenderlo. Tenemos una comunidad muy variada, así que es bien importante que yo conozca cuáles son las características, porque hay algo bien importante que usted dijo ahorita, Elías, pero en la Biblia hay evidencia de personajes que tuvieron trastornos de personalidad, ¿verdad, doctora? ¿Qué usted le puede decir a la audiencia para decirlo así por encima? ¿Qué personaje? Sí, en términos de trastornos de la personalidad, precisamente ese es mi primer trabajo, mi volumen 1, de qué hago con esta personalidad, en la cual pues analizo 10 personajes bíblicos que peculiarmente cumplen criterios según, ¿verdad?, el texto bíblico, lo que nos trae. Podemos analizarlo clínicamente y conformar lo que son los diferentes trastornos de la personalidad. Por mencionar algunos, el trastorno de personalidad fronteriza lo vemos en el personaje de Caín, muestra conducta impulsiva, problemas de ira, de manejo de coraje, cambio en la actitud, lo vemos en su relación con Dios, cuando primero ofrenda y luego le sale con una grosería y le dice: ¿acaso soy yo, guarda de mi hermano? Empieza a cultivar ideas irracionales como que ahora Abel es el favorito y empieza a sentir rechazo, que son indicadores habituales y puntuales de lo que es una personalidad fronteriza. Vemos también histrionismo en el personaje de Jonás, que en lugar de obedecer prefirió que lo lanzaran fuera al mar, lo traga una ballena. Habitualmente a estas personas les gusta que las situaciones se resuelvan de manera espectacular, pues Dios le dio esa oportunidad de sentirse complacido con un rescate espectacular, porque un pez lo escupe. Y luego vemos la escena de la planta que un gusano se la come y él expresa que prefiere morir. O sea, que todo ese histrionismo y ese dramatismo lo podemos ver en el personaje de Jonás. En el personaje de Marta podemos ver criterios de lo que es una personalidad obsesiva compulsiva. Vemos esa preocupación que ella tiene por el olor de la tumba, en lugar de pensar en lo que Jesús iba a hacer. Cuando Lázaro sale, le preocupa el olor de su hermano. La necesidad de que todo estuviera en orden en lugar de pasar tiempo con Jesús. Le molestó que su hermana María pasara tiempo con Jesús. Estas personas tienden a molestarse cuando otros disfrutan de la vida, porque ellos no disfrutan de la vida por la carga excesiva que se autoimponen. Cuando le exigió a Jesús, le recriminó que no había llegado a tiempo. Estas personas tienden a recriminar mucho a otros porque, como se autoexigen tanto, exigen a los demás. Por mencionar algunos, son 10 personajes que estamos discutiendo en este trabajo y nos ayudan a comprender lo que son estos trastornos de la personalidad. Y la idea es precisamente que nos capacitemos y nos orientemos para que seamos comprensivos y podamos tener estas herramientas. Y no solo eso, la intención original es más bien que nos hagamos un autoexamen como individuos, que evaluemos aquellas áreas en nuestra personalidad que necesitamos mejorar, fortalecer, cambiar con la ayuda de Dios, con la ayuda clínica, pero sobre todo con la ayuda de Dios. Uno de los personajes míos favoritos es precisamente Moisés, que es uno de los que discutimos en el libro, en el tema de la personalidad avoidant, como él respondió a Dios al llamado con estos criterios habituales en el avoidant, que se creen ineptos, incapaces. Él como le dijo a Dios: manda a otro, no me mandes a mí, yo no soy capaz, no me van a escuchar, no me van a atender. Sin embargo, con todo y que pulsió con Dios esa encomienda, aceptó
impactó y cómo a través de la obediencia a Dios se vio la transformación y la sanidad. Porque de un avoidant personality vimos un libertador, un juez, un gobernante, un escritor, un profeta, todo lo que su personalidad se transformó a través de la obediencia a Dios. O sea que el libro pues el escrito discute este tema para intentar presentarlo de manera amena y que la iglesia pues tenga líderes y comunidad en general tenga herramientas para ser más comprensivos con estas personalidades. Así que usted tiene que adquirir ese libro, ¿Qué hago con esta personalidad?, para que usted pueda aprender a través de estos ejemplos de personajes bíblicos y usted pueda hasta identificarse quizás con alguno de ellos o pueda comprender a otras personas y la personalidad que cada uno de ellos tiene. Dentro de esto es hermoso el poder ver que también con las diferentes personalidades Dios trata, Dios les usa. Y el Señor se glorifica a través de sus vidas. Así que es parte muy importante el que tengamos a Dios presente, que como somos, el Señor puede tratar con nosotros, moldearnos, trabajar con nuestra vida y usarnos para su gloria. Y tiene otro libro, y es uno muy reciente, el libro que hago con esta ansiedad, ¿verdad? Que toca un tema que para este tiempo yo creo que sería una herramienta maravillosa que cada uno debe tener, porque hay momentos dados que discutimos como hoy quizás las condiciones que pueden sufrir otras personas, pero que cuando soy yo el que estoy sintiendo esta ansiedad dentro de mi vida, ¿cuáles son los rasgos? ¿Cuáles son quizás los síntomas que siente una persona que está experimentando ansiedad, doctora? Sí, algo que tiene particular la ansiedad es que tiende a manifestarse de manera física. Acné, caída de cabello, dolores, espasmos musculares, sudoración, palpitaciones, sensación de sofoco, de opresión torácica, que se nos aprieta el pecho. Y es interesante cómo si no trabajamos con la parte psicológica, el mismo cuerpo se encarga de dejar saber que hay un elemento de ansiedad. Y precisamente en el escrito 2 desarrollamos este tema a base de los diferentes diagnósticos que presenta nuestro manual de diagnóstico, el DCM, TR por sus siglas en inglés, texto revisado del 2022. Entre ellos pues presentamos lo que es el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica, la fobia social y la ansiedad por separación. Entre estos criterios diagnósticos, pues los presentamos igualmente como el primer trabajo a través de personajes bíblicos. Mencionamos a Jacob y Benjamín para explicar lo que es la ansiedad por separación y también los discípulos de Jesús. También mencionamos a Jeremías, a Daniel para explicar el tema de la agorafobia, trastornos de pánico. Lo mencionamos a través del personaje de Pedro y Zacarías, entre otros. Y le agregamos personajes contemporáneos, o sea que la persona, el lector que tiene la oportunidad de revisarlo, pues no solamente va a aprender de historias bíblicas, sino también se va a ver familiarizado con personajes contemporáneos. Y la idea es presentar los criterios para que la persona pues pueda identificar el malestar y también esos primeros auxilios de qué hacer y qué no hacer ante este tipo de diagnósticos, además de algunas herramientas de prevención. Así que intentamos pues tratar de responder a estas necesidades de la ansiedad actual a la cual estamos expuestos y saturados. Interesantísimo. No solo toca el tema de que identifica los síntomas de la ansiedad y lo que puede hacer, ¿verdad? Si está experimentando eso, pero me dice que también lo que puede hacer para evitar el experimentar la ansiedad. Yo creo que la prevención debe ser un tema que nosotros debemos estar tocando también en este tiempo para así no tener que lidiar con el problema más adelante, sino que nosotros podamos ver que esto es algo que nos está arropando a nivel social, a nivel de nuestra sociedad, y debemos entonces ver las áreas que nos están afectando y evitar el nosotros ser parte de esas estadísticas y también los nuestros y todo el que podamos alcanzar con este conocimiento tan especial. Y que la iglesia puede convertirse en un espacio seguro para también poder ayudar a este tipo, ¿verdad?, de personas con estos trastornos. Así que, doctora, dígale a la audiencia dónde puede conseguir sus libros.
Pues me pueden contactar y mis libros a través de mi página web DRA, que es como doctora abreviado, griselygarcia.com. El mismo está en varias librerías cristianas y a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook, también pueden ver dónde pueden conseguirlos. Así que invitamos a todo el que pueda a que adquiera estos libros. Pueden ser una herramienta para usted, pero también puede ser un excelente regalo para poder ayudar a otros. Hay momentos que no tenemos las palabras, que quizás no contamos con el conocimiento de la experiencia, pero existen herramientas como esta que el Señor pone a nuestro alcance para que nosotros a través de ellas podamos ayudar a otras personas. Sería también excelente que pudiéramos obtenerlos para quizás en la misma iglesia. Poder nosotros desarrollar esta temática usándolo como base y nosotros poder continuar usando en nuestra plataforma que tenemos como iglesia para poder seguir hablando estos temas y atendiendo este problema social que afecta a tantas personas. Así que si usted está experimentando en este tiempo, ¿verdad?, ansiedad en su vida, está experimentando un momento difícil en sus emociones, el Dios Todopoderoso le puede ayudar. Y también hay ayuda profesional para usted, que de la mano, ¿verdad?, de esa ayuda espiritual, usted puede vencer esta situación que está experimentando. Así que Dios quiere que usted esté bien. Y no ha sido casualidad que haya escuchado este maravilloso programa que hemos tenido en este día. Gracias, doctora Grisely García. De verdad que ha sido una bendición el poder compartir con usted este tema. Nos ha traicionado el tiempo una vez más, pero queremos que usted pueda sintonizar nuevamente la semana que viene. Este es su programa El Dios de Toda Gracia, donde estaremos trayendo a otro invitado y trataremos temas muy, muy edificantes en donde la gracia de nuestro Señor se manifiesta en cada una de nuestras vidas. Así que gracias por su sintonía, que el Señor les bendiga. Dios le bendiga. Dios les bendiga. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.